Buenos días, chicos de noveno. El día de hoy vamos a ver lo que es la lección Conozcamos las mezclas, disoluciones y coloides. Soy su profesora Gloria Sorto. Esta es la clase de Ciencias Naturales. Conozcamos las mezclas, disoluciones y coloides. Observarán las diferentes imágenes y dirán qué perciben ellas, que son. Es azúcar, es un jugo, es agua, es sal, es aceite. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Van a contestar las preguntas de acuerdo a lo que ven y van a contestar las preguntas de verdadero y falso de acuerdo a la información que van a recibir hoy en este video y que ustedes van a leer en su libro de Ciencias Naturales, que todos ustedes tienen uno. Mezclas, soluciones y coloides. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, se puede tocar, sentir, medir, etc. La encontramos en la naturaleza como sustancias puras y mezclas. Mezclas están constituidas por dos o más sustancias puras, cada una de las cuales mantiene su identidad y propiedades específicas. Se clasifican en mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? Son aquellas en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista. Están constituidas de dos o más proporciones físicamente distintas, distribuidas de manera irregular. Por ejemplo, al mezclar aceite con agua, observamos que las dos sustancias se diferencian una de la otra a simple vista, como sucede también al mezclar agua con arena. Esto significa que ambas son mezclas heterogéneas. Aquí tenemos ejemplos de mezclas heterogéneas, aceite y agua en la primera imagen, y en la imagen B tenemos la mezcla de lo que es arena y agua. Mezclas homogéneas son aquellas en las que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Está constituida por dos o más sustancias puras que al combinarse sus propiedades pueden variar, pero es uniforme en todas sus partes, es decir, toda la sustancia se ve igual. Por ejemplo, cuando se mezcla un alcohol con agua, observamos que no puede diferenciarse una sustancia de la otra. Lo mismo pasa si se mezcla vinagre con agua. Esto significa que ambas mezclas son homogéneas. Que aquí tenemos el ejemplo. Si mezclamos café con agua también, o si mezclamos azúcar con agua, son mezclas que son homogéneas. A las mezclas de gases se les llama mezclas homogéneas. Por ejemplo, el aire que respiramos es una mezcla de oxígeno y nitrógeno y otros gases, pero en otros casos hay mezclas homogéneas compuestas por gases líquidos o sólidos, disueltas o combinadas en líquidos. A estas se les denomina disoluciones, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua y las bebidas carbonatadas. Método de separación de mezclas. Existen algunos procesos físicos con los que se pueden preparar los elementos de una mezcla, entre ellos decantación. Es una técnica que nos permite separar un sólido mezclado heterogéneamente con un líquido en el que es insoluble, o bien dos líquidos inmiscibles que no se mezclan homogéneamente con densidades diferentes, por ejemplo el agua y el aceite. La mezcla se produce en un embudo de decantación y se deja que repose hasta que los líquidos se separan en dos capas. Después se abre la llave y se deja salir el líquido de la capa inferior poco a poco. La llave se cierra cuando falta poco para que salga el otro líquido. Métodos de separación de mezclas, que los que acabo de mencionar ahorita, lo podemos observar aquí en las imágenes. Tenemos en el inciso A por filtración. En el inciso B tenemos por decantación, que es el que acabamos de decir. Inciso C, separación por magnetización de evaporación. Filtración se usa para separar un sólido de un líquido en el cual no es soluble. Para ello
pasamos la mezcla por un material poroso como papel, telas, etc. Este retiene las partículas de mayor tamaño de la mezcla. Separación magnética se usa para separar mezclas de elementos magnéticos y no magnéticos con la ayuda de un imán. Destilación es un proceso usado para separar las distintas sustancias que forman una mezcla líquida a través de la vaporización y la condensación. Estas sustancias se separan aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de ellas. Evaporación se usa para separar mezclas homogéneas o disoluciones formadas por un sólido y un líquido. Se vierte la mezcla en un recipiente y con ayuda del calor el líquido se evapora y en el fondo de este quedará el sólido, por ejemplo, una mezcla de agua y sal. Disoluciones. Una disolución es una mezcla totalmente homogénea formada por dos o más sustancias puras, de modo que pierden sus propiedades individuales y se convierten en una mezcla con proporciones y propiedades definidas. Elementos de una disolución. Toda disolución está formada por un soluto disuelto en un disolvente. El soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Disolvente es el componente que está en mayor cantidad. Por ejemplo, es una disolución de azúcar con agua que contiene 5 gramos de azúcar y 100 gramos de agua. El azúcar es el soluto y el agua el disolvente. El agua es conocida como el disolvente universal. Proceso de disolución. Lo podemos resumir en 3 pasos. Inicia cuando se produce la separación de las partículas del disolvente. Las partículas del soluto empiezan a disociarse dentro del disolvente. Las moléculas del disolvente y el solvente se mezclan formando una disolución. Tipos de disoluciones. Las disoluciones acuosas son las más comunes. Estas consisten en solutos disueltos en agua, la cual sirve como disolvente, pero existen varios tipos de soluciones donde cualquier otro tipo de líquido puede funcionar como disolvente. Los tipos de disoluciones según su estado de agregación: soluto, disolvente y disolución. Soluto, sólido, líquido y gas. Disolvente, sólido, líquido y gas. Disolución, sólido, líquido y gas. Y se asocian de la siguiente manera como ustedes la ven en la tabla. En la tabla 1 se muestran diferentes ejemplos de disoluciones según el estado de agregación. Soluto, gas. Disolvente, gas. Ejemplo, aire. Soluto, gas. Disolvente, líquido. Ejemplo, bebida carbonatada. Soluto, líquido. Disolvente, sólido. Ejemplo, amalgamas dentales. Soluto sólido, disolvente sólido. Ejemplo, el bronce. Soluto sólido, disolvente líquido. Ejemplo, la sal en agua. Soluto líquido, disolvente líquido. Ejemplo, el alcohol en agua. Disoluciones. En la A, jarra de bronce, y en la B, una bebida carbonatada. Los tipos de disoluciones según su capacidad para disolver un soluto son: las disoluciones sobresaturadas no son muy estables. Por ejemplo, las bebidas carbonatadas son una disolución sobresaturada de dióxido de carbono en el agua. Por ello vemos cómo salen las burbujas de dióxido de carbono tan solo con agitar el envase. Disolución y características. Saturada contiene la máxima cantidad de un soluto que se disuelve en un disolvente. No saturada contiene menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver. Sobresaturada
contiene más soluto que el que puede haber en una disolución saturada. Coloides son mezclas que se dan a escala microscópica en donde las partículas de una o más sustancias se dispersan, fases dispersas, en otra sustancia llamada medio dispersor, fase dispersante. En los coloides las partículas se encuentran dispersas sin que estén unidas a las moléculas del disolvente y no se sedimentan al dejarlas en reposo. Al describir a los coloides utilizamos los términos partículas dispersas, fase dispersa y medio dispersante, fase dispersante o dispersora. Las partículas dispersas son comparables al soluto en una disolución y el medio dispersante es comparable al disolvente en una disolución. En la tabla 2 se muestran ejemplos de coloides comunes según el estado de agregación. Tenemos medio de dispersión, fase dispersa y ejemplo: gas, líquido, la niebla; gas sólido, humo; líquido gas, crema batida; líquido líquido, mayonesa; sólido gas, la espuma; sólido y líquido, la gelatina. Aquí tenemos ejemplos de coloides como son la mayonesa, la espuma, los aerosoles, la pintura líquida y la gelatina. Segunda parte de su tarea, ustedes van a resolver este crucigrama, para lo que necesitan pues buscar la solución del mismo en el contenido del tema, que es conozcamos las mezclas, disoluciones y coloides, que lo tienen en su libro de Ciencias Naturales, del cual cada uno de ustedes tiene uno. Van a completar igual este mapa conceptual mediante el contenido de su libro de clase. Les deseo éxitos en sus tareas. Cualquier duda, ustedes saben que estoy para ayudarles. Por favor, pregunten, que con mucho gusto les ayudo, para que puedan presentar sus tareas completas y no tengan que ir a ningún proceso de recuperación o reforzamiento. Les deseo que tengan un lindo día.